Muy buenos días tengan todos. Feliz sábado. Me siento muy contento de estar aquí y privilegiado de tener la palabra en esta mañana. Y veo que la iglesia está llena. Estoy contento por eso. Dios les bendiga a todos. ¿Se han imaginado ustedes o le ha pasado por la mente en un momento de enojo y han deseado matar a alguien? A veces han estado tan enojados que han decidido, han pensado ustedes, yo lo mato o yo la mato. ¿Se enojan con alguien? Pues tal vez no lo hemos dicho, tal vez ha pasado por nuestra mente, pero no en serio. Nunca se haya realizado en vivo. Pero sin embargo, hace alrededor de 4,000 años, había una familia y eran 12 hermanos. Y estos hermanos sentían un odio grandísimo hacia uno de sus hermanos. Tanto era el odio que ellos deseaban matarle. Ellos estaban con las ovejas de su padre en Siquem y se dirigieron a Dotán para pastar las ovejas porque aparentemente en Siquem no había mucho alimento para ellas y ellos se movieron hasta Dotán. Y allá en Dotán estaba un poquito retirado de donde estaba la familia, donde estaba el padre, donde vivían ellos. Y el padre mandó a uno de sus hijos más jóvenes a donde estaban ellos. Y en realidad, yo pienso que no lo mandó solamente para que le llevara alimentos, para que viera cómo estaban, sino él lo mandó para que fuera, porque él sabía que estos muchachos no eran muy buena gente, que digamos. Y entonces, este joven, muy obediente, fue a donde estaban los muchachos, no los podía encontrar, alguien les dijo más o menos dónde estaban y él llegó hasta donde estaban ellos en Dotán. Cuando estos hermanos lo vieron acercarse a él, comenzaron a hacer un plan para matarle. Y ya comenzaron a hablar, viéndolo venir, y una vez llegó, le quitaron una túnica que llevaba, lo echaron dentro de una cisterna, menciona la Biblia, era como un pozo, pero ese pozo estaba vacío, no tenía agua, ellos lo echaron ahí, y allí quedó este joven. Estaba, me imagino, golpeado, porque no creo que lo hayan hecho muy tiernamente. Lo tiraron allí y él estaba sin esperanza, preocupado por qué iba a ser de él, si lo iban a dejar allí morir de hambre. Ellos en realidad querían matarlo, pero estaban tratando de decidir qué iban a hacer. Pero ¿cómo llegaron estos jóvenes a sentir este odio tan grande que tenían hacia su hermano? ¿Cómo llegaron ellos a sentir que querían matarle? Vayamos a la Biblia en el libro de Génesis y allí vamos a ver cuál fue el motivo que impulsó a estos jóvenes a hacer esta barbaridad. Vamos a ver por qué fue que ellos quisieron hacer eso. Está en la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 37. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Génesis, capítulo 37, versículo 1 en adelante. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven
estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa. El padre de estos jóvenes tenía varias esposas. Y entre todas estas esposas, él tenía estos 12 hijos. Y continúa diciendo, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Este fue el joven José, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí fue donde comenzó el odio que sentían ellos hacia este joven. Y entonces, para empeorar la cosa, el joven tuvo un sueño. Y lo dice en el versículo 5. Él tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle aún más. Su odio fue creciendo más todavía. Y más todavía. Y entonces le cuenta el sueño. Ellos ni siquiera le preguntaron, pero él se lo contó. Y dijo, he aquí que atábamos manojos en el medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces los hermanos le respondieron, ¿acaso tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Te crees tú que vas a reinar y señorear sobre nosotros? Y entonces le aborrecieron aún más, menciona en el versículo 8. Entonces luego, versículo 9, dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol, la luna y las estrellas, y 11 estrellas, se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos tu madre y yo y tus hermanos y nos postraremos delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Imagínense este cuadro. Ya conocimos por qué este odio creció tanto en estos hermanos. Ahora volvamos al pozo. Allí estaba José, que lo habían tirado allí en el pozo. Me imagino que estaba lastimado porque ellos no iban a ser gentiles con él. Estaba preocupado, estaba ansioso, estaba pensando qué va a pasar conmigo. Entonces, mientras los hermanos comenzaron a discutir y a decir qué vamos a hacer con José, porque ahora que ya hicimos esto con él nos va a soplar, él nos va a delatar cuando lleguemos allá a donde nuestro padre. Así que ellos tenían que callar la boca de José. Y vieron a lo lejos que venía una caravana con unos madianitas, que ellos eran mercaderes. Y a Judá, uno de ellos, se le ocurrió una idea. Y la idea fue vender a José. Así que cuando se acercaron los madianitas, ellos vendieron a José, lo ofrecieron y lo vendieron. Lo sacaron del pozo, se lo dieron a los madianitas, y los madianitas lo tomaron y lo compraron por 20 piezas de plata. Imagínense ahora cómo se sentía José, lastimado, lanzado por sus hermanos al pozo, luego lo sacan, lo venden a los madianitas y ahora los madianitas se lo llevan. No sabía para dónde iba. Estos madianitas iban a mercadear en Egipto, iban de camino a Egipto. Y entonces aquí llega el momento cuando José comienza a pensar qué iba a pasar con él. José era un niño mimado por su padre. Ni siquiera había salido de su casa. Y ahora iba de camino, lejos de su familia, no sabía a dónde iba, lo más seguro tenía hambre.
y el camino era largo. Él no lo sabía, pero el camino era largo. Quiero que vean el mapa de dónde ellos se llevaron a José y hasta dónde ellos iban a llegar. A ver si lo pueden presentar ahí. Esa ruta, en condiciones, en las mejores condiciones, se tomaba alrededor de 15 días. Así que José tenía alrededor de 15 días viajando y un tiempo para pensar después de haber tenido toda esta situación. Y este tiempo él lo pasó en silencio. Fueron momentos de silencio que pasó con Dios. Y comenzó y volvía y pasaba por su mente la escena de sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos en alguna situación o estamos con algún problema o estamos sin un trabajo o estamos con un familiar enfermo y nos podemos a pensar y a pasar un momento en silencio con Dios? José tuvo tiempo, mucho tiempo para pensar, y quiero leerles una cita que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 19, en la página 191, y dice acerca de algunas cosas que pensó José durante esa trayectoria. Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Muchos años. Imagínense ustedes, este joven, mimado, consentido por su padre, salir y convertirse en hombre de la noche a la mañana, de un momento a otro, de una hora a otra. Tuvo tiempo para pensar, pero entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarlo y temerlo. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido. Como en la hora de necesidad, los ángeles habían venido a instruirlo, confortarlo y protegerlo. Y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora todas estas lecciones preciosas se presentaron vívidamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país donde él iba desterrado. Su alma se conmovió y tomó la decisión de ser fiel a Dios y de actuar en cualquier circunstancia, como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparaba su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó en de un niño mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno. ¿Cuántos de nosotros en momentos de necesidad, en momentos de situaciones, en momentos de problemas, no vamos y tomamos ese momento de silencio con Dios como hizo José y transformó su vida para siempre? Él continuó ese viaje hacia Dotán, pero esta vez decidido a que iba a tener éxito, porque el Dios de su padre lo iba a ayudar, porque él se entregó al Dios de su padre. Dice que
él llegó hasta Egipto y allí fue vendido. Pero ¿a quién fue vendido José? Nada más y nada menos que al jefe de la guardia, al jefe de la guardia del rey. Y fue vendido como esclavo. Pero aún allí, en la casa de Potifar, él continuó sirviendo a Dios como había prometido. Y pronto José se había convertido en el encargado de todos los bienes de Potifar. Él se había convertido en un líder y Potifar confiaba tanto en él porque conoció y vio su carácter. Confiaba tanto en él que dice la Biblia que no había nada que Potifar no le hubiese dado a confiar, que no le hubiese puesto a cargo a José. Todo excepto su esposa. Pero fíjense, mis hermanos, cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando confiamos en Él, cuando estamos en comunión con Él, no quiere decir que todo va a salir bien. Y allí alguien se encargó de perturbar la paz de José. Y eso fue la esposa de Potifar. La esposa de Potifar quería a José para ella. Así que comenzó a tentarlo. Y dice la Biblia que José le dijo unas palabras. José le dijo unas palabras y se encuentran en el libro de Génesis, capítulo 39. En el versículo 8 y versículo 9. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Todo lo que tenía Potifar lo había puesto en las manos de José. Y no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José pudo haber cedido a la tentación. Tal vez Potifar nunca se iba a enterar. Él estaba sobre todo lo que tenía Potifar. Sin embargo, no fue por eso que José cedió a la tentación, sino porque él dice: ¿cómo haría yo este mal contra Dios y pecaría contra él? Esto siguió y la historia dice que la mujer se inventó una historia y la dijo a Potifar, y Potifar terminó en la cárcel. Y José terminó en la cárcel. Y ahora pensemos en esto. José había sido maltratado por sus hermanos. Lo habían lanzado a un pozo. Lo habían vendido a unos mercaderes. Había llegado y lo habían vendido como esclavo en la casa de Potifar. Le había ido bien, pero ahora lo habían metido a la cárcel. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en esta situación? ¿Se hubiesen rendido? Yo me hubiese rendido. Tal vez, después de tanta cosa, de tantas situaciones. Sin embargo, él no lo hizo. Él no lo hizo. Y otro detalle que quiero comentar y es que en aquellos tiempos, en Egipto, el crimen de la violación se pagaba con la muerte. Pero José no lo mataron. Y Potifar muy bien conocía las leyes, pero él no lo mató, sino que lo mandó a la cárcel. Y no lo mandó a cualquier cárcel, sino a la cárcel donde estaban los que habían cometido delitos al rey. Como decir hoy, una cárcel de cuello blanco. ¿Se han preguntado ustedes por qué pasó eso? Muchas personas
Y estudiosos de la Biblia comentan que esto sucedió porque Potifar conocía el carácter de José. Pero también Potifar conocía el carácter de su mujer. Así que para que su mujer no quedara avergonzada y decir que puso orden, él lo puso en la cárcel. Y allí, ahora José en la cárcel, otra vez solo, él tuvo tiempo para pasar momentos de silencio con Dios. Y comenzó a meditar y a analizar por qué le había sucedido todo eso. Pero no le cuestionó a Dios, él siguió fiel a Dios, en todo momento. Todo lo que, al poco tiempo, todas las cosas que habían en la cárcel se pusieron a cargo de José, otra vez. Él continuaba prosperando. Dice en el versículo 22 del capítulo 39, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y él hacía prosperar todo, porque Dios lo prosperaba. Vemos aquí esta parte de la historia. Y no quiero contarla toda porque no tenemos mucho tiempo, pero vemos que si nosotros en momentos de dificultades pasamos esos momentos de silencio con Dios, Dios nos va a cambiar nuestra vida. Dios nos va a dar paz y vamos a tener la confianza de que en cualquier problema vamos a salir airosos. Vamos a salir airosos. Y vamos a buscar en el libro de Salmos el capítulo 119. Y vamos a ver aquí qué fue lo que a José lo mantuvo fiel y firme y qué fue por qué José tuvo éxito. Y voy a leer algunos versículos del Salmo 119 para que lo tengan de referencia. El versículo 15, el 16, el 27, el 28, el 48, el 78 y el 148. Vamos a buscarlo allá en la Biblia, Salmos 119. Y leemos el versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Sustentame según tu palabra. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vemos aquí la razón por la cual José tuvo éxito, porque él meditó en los mandamientos de Dios. Él pasó momentos de silencio con Dios, en comunión con el Señor, para que el Señor le ayudara en esos momentos difíciles de su vida. Pasó el tiempo y todos sabemos que José llegó a ser el segundo en el reino, después del faraón. Y allí llegó el momento en que se encontró con sus hermanos. Llegó el momento cuando él se encontró con sus hermanos porque sus hermanos llegaron a buscar comida. José había salvado a la nación de la hambruna. Y cuando llegaron sus hermanos allí, ¿qué ustedes piensan que hizo José? ¿Qué ustedes hubiesen hecho ahora?
Después que sus hermanos lo habían tirado al pozo, lo habían vendido, lo habían maltratado, ¿qué piensan ustedes que hubiesen hecho? La venganza, ¿verdad? Tal vez muchos dicen que no, pero en nuestro corazón pasaría eso. Yo quisiera ver ese momento, pero la venganza nunca es buena. Siempre, cuando nos vengamos de alguien, queremos hacerle más daño que el que esa persona nos hizo. Y esto es como una cadena y se convierte cada vez peor, se convierte cada vez peor. Sin embargo, allí, en ese momento que José se encontró con sus hermanos, él les dijo: no se preocupen ustedes no me enviaron aquí. Ellos estaban avergonzados. Ellos estaban arrepentidos y lo sabemos. Léanlo en la Biblia. Si van al libro de Génesis y leen todos esos capítulos, no vamos a hablar de todos los detalles en esta mañana porque no nos va a dar tiempo. Pero podemos darnos cuenta que sus hermanos también pasaron momentos de silencio con Dios. Porque sus hermanos estaban cambiados. Judá, aquel que había dado la idea para que lo vendieran, ahora había puesto su vida como recompensa por uno de sus hermanos. Lo que quiere decir que también sus hermanos pasaron tiempo en silencio con Dios y cambiaron sus vidas. Y él les dijo a sus hermanos: no se preocupen, ustedes no me enviaron aquí. ¿Pero cómo? Si ellos le vendieron, si José llegó por culpa de ellos allí a Egipto, aquí me envió Dios para salvar al pueblo, para salvarlos a ustedes. Vemos todos y entendemos la providencia de Dios. Reconozcamos que aún en las situaciones negativas, en los problemas que pasamos, problemas que pensamos que no se puede resolver, a veces problemas que nosotros no estamos en control, a veces problemas que nos buscamos, pero pensamos que es imposible que podamos resolver ese problema. Dios puede ayudarnos. Y las historias de la Biblia nos ayudan a nosotros a entender eso, porque esta historia no está allí solamente para que los niños la escuchen, sino para que nosotros podamos sacar lecciones importantes de este libro precioso. A través de los problemas, Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él, de contemplarlo, de meditar, de detenernos en los afanes de la vida, porque muchas veces estamos trabajando y nunca nos detenemos a pasar un ratito a meditar en Dios y a escuchar, a tratar de escuchar la voz de Dios, a estar en silencio para ver qué Dios quiere de nosotros o qué quiere que nosotros decidamos. A veces estamos en una situación difícil que no podemos decir: es imposible, aquí vamos a caer. Así como estuvo Moisés con el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, y en la parte de atrás venían los egipcios y al frente estaba el mar. Era imposible que ellos salieran con vida de allí. Pero Moisés le dijo: estad firmes, porque esos egipcios que ustedes vieron hoy no los van a volver a ver. Y así mismo Dios obró y aquel mar se abrió y ellos vieron el poder de Dios en aquel momento de dificultad. Nosotros podemos a veces tener algún problema que no le veamos solución y Dios va a obrar para resolver ese problema. De alguna manera que tal vez nosotros ni siquiera nos imaginamos, Él va a obrar cada día para resolver los problemas si nosotros los ponemos en manos de Él. Él va a obrar maravillas. Vayamos a Salmos capítulo 25.
versículo 10. Salmo 25, versículo 10. Que nos dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. A veces no podemos entender algunas cosas, pero el Señor sabe y el Señor conoce por las cuales y las situaciones que nosotros pasamos. Tenemos que reconocer a Dios como nuestro Dios. Tenemos que obedecerle. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Podemos escuchar a veces mucho ruido y decir, ahí está Dios, pero Dios a veces no está en el ruido. Él puede estar en silencio. Si leemos la historia de Elías en el libro de Primera de Reyes, que nos cuenta acerca de esto, en el capítulo 19 y el versículo 11. Vamos allá. Primera de Reyes 19. Versículo 11 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Elías había tenido un momento en la cúspide cuando estaba en el monte Carmelo. Y entonces ahora él estaba con miedo, él estaba deprimido, solo. Y allá se le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y allí estaba Dios. Y allí escuchó Jehová la voz, escuchó Elías la voz de Jehová en aquel silbo apacible. A veces, en los momentos que estamos en silencio, es que podemos escuchar la voz de Dios. Aprendamos nosotros, mis hermanos, que esos momentos de silencio con Dios son sumamente importantes, porque esos son los que nos van a ayudar a enfrentar los desafíos y los problemas de la vida. Somos seres humanos y a veces flaqueamos, a veces nos preocupamos, nos da ansiedad, pero confiemos que el Señor está con nosotros. Cada momento de nuestras vidas debemos meditar en Él. Cada momento Él nos da la vida, nos da tranquilidad, pero tenemos que buscarle. Tenemos que hacer silencio para escuchar que Él está ahí. Él siempre está con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer silencio y reflexionar, meditar en Él y comprometernos con Él. Porque definitivamente Él nos va a dar la paz. Quisiera concluir y cantar el himno número 408. Yo quiero cantar la primera estrofa y ustedes luego me acompañan en las otras tres. Cuando escribieron este himno, hace muchos años atrás, había un pastor que se dirigió a la congregación. Habían anunciado un himno que decía que cada hora debían estar con Dios. Sin embargo, él dice, este himno como que no me gusta. Yo quisiera que fuera cada momento.
Cada momento estar en comunión con Dios, cada momento escuchar su voz. Y esa noche una persona se fue al cuarto del hotel y escribió este himno y lo terminó como a la 1 de la mañana y luego lo llevó, hicieron la música y se ha hecho un himno muy famoso. Vamos a cantarlo. Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Vamos a estar en pie todos. Segunda estrofa. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débiles soy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra, porque en ella tienes historias maravillosas para enseñarnos tu grandeza.
Ayúdanos, Señor, a pasar momentos en silencio contigo, a poner todas nuestras situaciones y nuestros problemas en tus manos y a estar confiados en que tú los vas a resolver. Perdona nuestros pecados, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.